Muy buenas, chicos. Bienvenidos al canal de Camperizando una Dacia Docker. Un saludo, Dockers. Hoy Kenzo y yo hemos decidido salir a grabar al exterior. Y es que necesitábamos despejarnos. Han sido 2 semanas muy duras. Pediros disculpas por el retraso. Pero he tenido unos problemas de salud, unos problemillas con el ordenador, pero tranquilo, ya está todo solucionado. Hoy en el capítulo 5.2 vamos a tratar el tema del mueble central. Fue un mueble que me dio muchos dolores de cabeza. Pero bueno, el trabajo final a mí personalmente me satisfizo. Este capítulo es un poquito largo y no quiero alargarme en los preámbulos. Así que sin más, adelante, capítulo 5.2. Dentro de lo que es el mueble central, voy a pasar a dibujaros parte por parte. Vamos a empezar por la parte que se encarga de guardar el poti. Vale, voy a dibujaros también las cotas, parte por parte. Estas medidas no fueron al azar. Yo lo que hice fue comprar el poti pensando en mis necesidades y en las necesidades de espacio o las posibilidades de espacio que tenía, y de esa manera saber con cuánto espacio disponía. Estas son exactamente las medidas de este mueble. A modo de aclaración, deciros que las medidas que os estoy proporcionando son medidas exteriores, es decir, si vosotros hacéis los muebles con tablero de 1 centímetro, deberéis restarle 1 centímetro de un lado, 1 centímetro del otro, 2 centímetros, y esa sería vuestra medida interior. Yo os proporciono la medida exterior. Aquí estáis viendo el esqueleto del mueble central, pero ahora vamos a centrarnos en la parte del poti. Cuando os digo que no elegí las medidas al azar, mirad, fijaros cómo queda el poti con respecto a la puerta. Prácticamente tengo 1 centímetro de juega. Esa es la razón por la que el fondo del mueble es de esta medida. Vale. De altura, fijaos cómo me queda. Puse esta tablita de aquí y a mí me queda este espacio que me vale pues para meter varias cositas, incluido toallitas húmedas o papel higiénico, ¿vale? De anchura, si dais cuenta, queda más espacio, tanto aquí como aquí. Pero esto es porque las guías desplazadoras necesitan su espacio, porque luego de por sí, lo que es en sí el poti, queda encajado en su bandeja. A ver si se ilumina ahí. Ahí. ¿Vale? Más cosas. Cuando yo desplazo el
poti, ¿vale? Mirad la separación que queda entre el mueble de electricidad y el poti. Prácticamente este espacio que hay aquí, estamos hablando de un par de centímetros, que es lo que me da juego por si quiero sacar el poti fuera. Y así es como queda el mueble cuando saco el poti fuera. Para guardarlo, nada, lo empujo y sus puertas cerradas. Este es el mueble. Vale. Esta tabla, que parece que es más como un topper para que no se salgan las cosas fuera, aparte de ese uso, tiene este otro uso. No sé si os fijasteis cuando grabé el vídeo de modo noche, que lo que hacía era coger esta tabla y hacer esto. Pausa y os lo enseño. Vale, os ubico. Estamos, a ver, para que lo veáis, en el lateral de la furgoneta, ¿vale? Esta tabla lo que hago es ponerla en este hueco que se le hizo al mueble, ¿vale? El tablero de arriba se dejó a este esquinero, al purero lo mismo, se le dejó este esquinero para que la tabla viniese a parar aquí hasta este tope que le hicimos en la madera, topa ahí. De esta manera lo que consigo fue lo que os expliqué en su momento. En el modo noche, todo este mueble, ¿vale? Me da la base para montar el somier. Ya visteis en el vídeo de modo noche que ponía aquí dos tablas, una a continuación de la otra, para que cuando yo apoye el somier, si colba algo de aquí del medio, que no me fastidie lo que es el borde del mueble, me lo haga moscas ni me lo marque de pintura. Con ese 1,5 centímetros que tiene esas tableras, protejo la esquina del mueble. Esa es la función de esta tabla. Cuando os decía en el capítulo 5, parte 1, que cuando decidí la altura de los muebles era porque partía de la altura del poti y de la altura de la nevera, eran por detalles como esto. Fijaros, esta es mi nevera. Si os recuerdo, es una Mobilcol FR35. Bien, pues fijaros la altura que queda entre la tabla y el mueble. Escasamente, miradlo, centímetro, centímetro y medio. Aquí os muestro el croquis con las medidas del módulo fregadero. Esta es la parte más difícil a la hora de camperizar la parte de los muebles. Venía todo muy justo, muy justo. Ya estáis viendo otra vez el esqueleto del mueble central, pero ahora vamos a centrarnos justamente en esta parte. Vale, vamos a pasar a la siguiente parte del mueble. Y es esta, ¿vale? Empiezo por aquí debajo, ¿vale? Este es el hueco que utilizo para poner el boiler,
un punto muy importante. Lo que tenéis que hacer es comprar los dispositivos, por ejemplo el boiler, el potty, la nevera, el fregadero, comprarlo todo antes de montar el mueble y de tomar decisiones finales sobre las medidas. Porque en este caso, esto, si os fijáis, mirad dónde va el boiler. Esta es la vista general. Vale. ¿Veis esto de aquí? Vale. Esto de aquí es el desagüe del fregadero, que está justamente encima. ¿De acuerdo? Es el desagüe. Si yo ponía el fregadero con el desagüe en aquel lado, no me entraba el boiler. Tuve que traerme el desagüe a este lado y aprovechar la forma que tiene el boiler, y puesto que esta parte de aquí es más baja que de su fondo, porque es donde tiene el calderín, este espacio es el que utilicé para poner el desagüe. Si llegáis a ver, fijaros por dónde pasa el desagüe, justamente por ahí. Ese es el espacio que queda. Ya estáis viendo que va milimetrado. Si yo no hubiese tenido todo esto, no podría ajustar el mueble de la misma manera que, al tener el grifo, me permitía también ver qué altura libre me quedaba hasta la tapa. Cuando la tapa baja, que no tope con el mueble. Luego entonces este mueble fue la parte más difícil de ajustar de toda la camperización. Por un lado, la altura la teníamos clara ya porque me la había dado tanto la nevera como el potty. Pero ahora jugaba con restarle esta altura, restarle esta altura, que lo hice eligiendo viendo varios modelos de fregadero, hasta encontrar el que sabía que la diferencia entre esto hasta el suelo, menos esto, menos la altura del boiler, y tuve que comprar este desagüe directamente acodado, ¿vale? La diferencia era la altura que contaba para comprar el fregadero. Estuve incluso sopesando montarle alguna bandeja de estas industriales que hay en los restaurantes y los bares, pero al final logré encontrar por Amazon este fregadero. El grifo ya lo visteis, que funciona de esta manera. ¿De acuerdo? Poco más que contaros de este mueble. Ya entraremos en un futuro a hablar de fontanería y os hablaré de estas mangueras y de alguna cosilla que estoy viendo por ahí dentro, ¿vale? Ya entraremos a hablar de este tema. Estas son algunas de las fotografías que fui tomando mientras que estábamos realizando este mueble. Como podréis ver, aquí estoy poniendo pesos y algunos gatos, y esto fue porque el fregadero venía muy deformado, no apoyaba bien sobre la base que debería de sujetarlo, y podía tener problemas de filtraciones en un futuro. Así que de esta forma lo fui adaptando a la tabla. Aquí podéis ver cómo estoy comprobando si entraba bien el boiler con el fregadero. Y aquí veis el resultado final. Os voy a dejar una serie de imágenes en las que veréis medidas con la cinta métrica. Pero no solamente quería que vieseis las medidas exactas, quería que vieseis también detalles de cómo es la finalización de este mueble, sobre todo a nivel de las tablas laterales. La idea era que la tabla superior siempre tuviese un apoyo para que fuese un soporte rígido para la cama. Aquí, por ejemplo, veis que la tabla lateral derecha hace de apoyo tanto para la tabla superior derecha como para la tapa del fregadero.
y al igual ocurre con el lado izquierdo. Volvemos a ver otra vez el esqueleto del mueble central, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el módulo almacén cocina. ¿Recordáis que os dije en el capítulo anterior que dejaseis este mueble para el final? Vale, pues este mueble, este módulo en concreto, es el que nos va a dar juego para sumar o restar centímetros a lo largo de nuestra camperización a nivel de longitud. Estas son las medidas que a mí me permitió mi camperización. Voy a mostraros unos detalles que creo que son importantes. Vais a ir viendo croquis con realidades. Aquí, por ejemplo, este trocito de madera justo encima del LED, ahora después veréis para qué sirve. Este otro croquis os está marcando dónde llega la tira de LED y dónde llega la base del mueble. En este otro caso, este pico de aquí de la izquierda es para mostraros lo que os decía antes, que la tabla que separa el módulo fregadero del módulo almacén cocina sirve de apoyo a las dos tapas superiores. Este es el cajón cubértero. Recordad que prácticamente me daba casi con el mueble de enfrente, el mueble de batería. Vale, el problema fueron estas guías, eran demasiado largas. Y si quería que el cajón tuviese una extracción total, la única solución que pude encontrar fue esta: hacerle un cajeado a la tabla trasera del mueble central, para poder ganar así el par de centímetros que me faltaban. Otro detalle que quería contaros era este mueble, el purero, que ahora después pasaré a dibujaros y a explicaros. ¿Por qué decidí que fuese esta anchura? Vale, pues fijaros. Tener cuidado con la inclinación de los asientos, ¿vale? Tanto el desplazamiento longitudinal como la inclinación del respaldo. Fijaros la separación que me queda a mí, escasamente 1 centímetro, ¿vale? Entonces, este mueble, este purero, se hizo a razón de que esta tabla quería que entrase en el hueco que voy a mostraros ahora mismo y el espacio que quedaba libre hasta el respaldo. De esa manera se decidió la anchura del purero. Vale, doy al pause y os explico lo que os estaba diciendo de el por qué la anchura de esta tabla. Recordad que yo quería las esquinas con tiras de LED para evitar golpes y para dar un toque de distinción. Si esta tabla la hacía de la misma anchura que lo que es el mueble, me taparía de esta manera las esquinas. Y yo quería este otro efecto, que desde lejos se viesen las dos tiras. Si yo lo hacía más ancho, pues las tapaba de esta forma, y no era un efecto que me gustase. Así que decidí que la anchura era exactamente el espacio que hay desde aquí hasta aquí. Una vez terminado la longitud del mueble, le sumé esta anchura, lo convertí en esta tabla y a continuación hicimos el mueble purero. Este es el cajón purero, con todas sus medidas. ¿Veis que tiene unas formas muy raras? Vale, cada una de esas formas tiene su razón de ser. Es un cajón que habitualmente se tiene que poner y quitar mucho, porque si no, no te permite abrir la tapa del mueble topper. La opción que buscamos fue esta: ponerle un ángulo de madera con unos ángulos laterales, y de esta forma eliminábamos el movimiento lateral y el movimiento de fondo. Ya veis que encaja perfectamente la base del cajón purero con el ángulo que hemos puesto.
A continuación os voy a mostrar un pequeño vídeo para que veáis lo fácil que es ponerlo y quitarlo. Estos dos travesaños van colocados encima de los muebles, justamente detrás del respaldo del copiloto. Sobre ella reposará el somier, que ahora veréis más adelante. Y estas son sus medidas. Estos dos listones de madera ya los hemos visto, son los que van colocados encima del mueble central. Y como ya expliqué, se encargan de que el somier no marque el borde del mueble central. Este es el somier. Fijaros que el primer listón es más corto que el resto. Y esto es porque los pilares traseros de nuestra furgoneta nos restan anchura. Otro detalle que tuve que añadir fue ponerle este trocito de tabla junto con una rosca de las que yo utilizo, ¿vale? Para poder ponerle este espárrago y otro que viene en este lado. Si os fijáis en el capítulo del modo noche, yo desatornillo este pomo y este otro pomo que viene aquí, que son los que sujetan la cama de mi pastor alemán Kenzo, que es la que va puesta luego en los asientos de delante. Así queda la cama de Kenzo. Esta es una fotografía para que veáis más de cerca cómo es el anclaje de la cama de Kenzo al mueble central. Este es el croquis con las medidas. Hay un detalle, fijaos que el asiento nuestro tiene inclinación hacia el respaldo, pues con estas cuñas logramos que la cama se quede totalmente nivelada. Fijaos qué felices estamos. Con esto doy por finalizado el tema de los muebles. Pero permitidme haceros un par de comentarios. Vale, el primero. Algunos me habéis preguntado: oye Felipe, ¿de qué material, de qué madera has hecho la camperización? Vale, os explico. Yo he utilizado dos tipos. Un tipo para el suelo. El suelo está hecho, es un contrachapado fenólico de pino insigni. Casi nada de descripción del nombre. Y para los muebles he utilizado contrachapado fenólico de Okume. ¿Por qué he utilizado madera fenólica? Vale, os explico. Una característica que tiene la madera fenólica es que es una madera muy resistente tanto a la humedad como a los contrastes de temperatura. Podéis decir, contrastes de temperatura. Imaginar que aquí dentro estamos durmiendo a 22, 23 grados, no sé, por decir una temperatura. Y fuera ha nevado o está nevando. Y hay 3, 4, 5 grados bajo cero. Vale, cuando abrimos las puertas hay un contraste de temperatura muy rápido, muy drástico. Y eso las maderas lo sufren mucho. Sin embargo, la madera fenólica no le afecta nada. Otra característica de la madera fenólica es muy resistente a la humedad. Tener en cuenta que aquí tenemos los fregaderos, tenemos agua y podemos tener una pérdida de agua por la bomba o cualquier cosa de esa. La madera fenólica a eso no le afecta. Lo aguanta bastante bien. Esas son las dos razones por las que he utilizado este tipo de madera fenólica. Vale, ¿por qué es contrachapado? La característica de la madera contrachapada es que es una madera muy fuerte, muy resistente y a la misma vez muy ligera. Con eso consigo hacer una camperización que no sea tan pesada para el vehículo, que lo va a notar en el consumo y en la estabilidad. Nada más, como siempre, si os ha gustado el canal, suscribiros. Si os ha gustado el capítulo, darle un like, que ya sabéis que es satisfacción personal mía. Y ahora, como siempre es costumbre, os dejaré unas imágenes de lo que va a ser el siguiente capítulo, que va a tratar de calefacción estacionaria en una Dacia Docker. Os explicaré el montaje,
dónde va ubicado, sobre todo dónde va ubicado, porque tiene tela, ya lo veréis. Bueno, chicos, ya sabéis mi frase, live to life. Este guiño ya sabe por quién va, alguien que me hizo una aclaración, y vivir para vivir. Un saludo, Dockers.